es para ti, tuya es la gloria. Eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Eres digno de adorar. Oh, eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, Señor. La gloria. Día y noche mi incienso subirá. Día y noche incienso subirá. Día y noche mi 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 incienso subirá. Día
Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitan este domingo en nuestra reunión. Les enviamos muchas bendiciones anticipadas, sabiendo que va a ser un domingo especial. El Señor nos va a hablar, va a enviarnos su palabra a través de ese mensaje que tenemos. Quiero iniciar, como siempre, invocando la palabra del Señor. En el Salmo 34, del 4 al 9, en este salmo, David canta sobre nuestros miedos y tristezas. A veces la vida nos sentimos tristes, abrumados y pensamos que es una noche oscura que no tiene fin, pero confiar en Jehová, al confiar en Él y en su protección, verdaderamente encontramos y entendemos que Dios nos puede rescatar en un minuto y aprender de las pruebas, y podemos aprender y confiar que su presencia está en nuestras horas más oscuras. El Salmo 34 dice: busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová, vosotros todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a nuestra incredulidad, a confiar en ti, Padre, y lo que tienes preparado para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que nos envías a través de la pastora esta mañana, bendiciéndolo, Señor, en tu nombre y sabiendo que, como dice tu palabra, no regresará vacía. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días a todos. Alabo y bendigo al Señor por esta mañana. Y quiero pedirle que usted me ayude a orar para pedirle al Espíritu Santo que Él tome la soberanía, el gobierno de esta reunión y sobre todo de la palabra que vamos a compartir esta mañana. Amado Padre, alabo y bendigo tu nombre y te doy las gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, Señor, como congregación para escuchar aquello que hoy nos quieres decir. Esta es una mañana muy importante, Señor. Este es un tema que tú nos quieres hablar, que tú nos quieres enseñar, pero necesitamos, Espíritu Santo, que tú prepares nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para poder recibir la palabra como tú quieres que la entendamos. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que hayan ángeles ministrándonos a cada uno donde quiera que estemos en este momento, escuchando esta enseñanza, y que conforme a tu perfecta, tu buena y agradable voluntad se cumpla. Hoy yo te pido que el espíritu de profecía, Señor, esté ayudándonos, porque la palabra nos enseña en Apocalipsis 19 que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, y lo que queremos es dar testimonio de ti, Padre, testimonio de ti, Señor Jesucristo, y de lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú nos pides que hagamos nosotros también. Así que en el nombre de Jesús, danos ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender lo que hoy quieres que aprendamos, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Estamos en un tiempo muy especial, pero muy especial nosotros. Estamos viviendo lo que conocemos como las fiestas de otoño, que son las fiestas que el Padre nos manda a celebrar. Algo importante que nosotros tenemos que entender: la semana pasada, Pastora Mariita lo estuvo hablando acerca de la importancia de lo que son las fiestas del Señor.
Muchas veces nosotros hemos dejado esas fiestas por un lado porque hemos pensado que son fiestas judías, ya que ellos son los únicos que lo celebran. Sin embargo, vimos nosotros que estas son fiestas que el Señor dejó para que fueran para siempre. Y tienen un motivo, tienen un propósito. Y yo quisiera que por favor me acompañaran ustedes a Éxodo capítulo 25 y versículo 8. Y la palabra del Señor dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Fíjese que esto es muy, muy importante que nosotros lo veamos, porque nosotros tenemos que entender que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y lo llevó por el desierto, primero fue al monte Sinaí y ahí los tuvo por unos días porque él necesitaba darle instrucciones, darle mandamientos a Moisés. Algo que tenemos que entender es que nosotros conocemos las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios como la ley. Es la palabra Torah, pero es que realmente Torah no significa ley. Pero los griegos no tenían una palabra que pudiera expresar exactamente lo que era la Torah, y entonces ellos le pusieron ley. Usaron la palabra Pentateuco, que significa ley, pero verdaderamente Dios no dejó leyes en sí, sino Él dejó instrucciones. Eso es la Torá. Son instrucciones de Dios. ¿Para qué? Para que le fuera al bien al pueblo de Israel cuando entraran a la tierra prometida, y ahora para que a nosotros nos vaya bien en todo lo que hagamos de acuerdo a los propósitos que Dios tiene para cada uno. Entonces, lo primero que el Señor le dice a Moisés es que quiere que le hagan un santuario. Ahora fíjese que esta palabra santuario en hebreo es la palabra Mishkan, y la palabra Mishkan significa morada. Y aquí vemos entonces cuál es el propósito que tiene Dios para pedirle que le haga un tabernáculo. Y es porque dice, habitaré en medio de ellos. Aquí estamos viendo nosotros verdaderamente cuál es el propósito de Dios en todo esto. Él quiere habitar en medio de su pueblo. Eso es lo que Él quiere hacer. Entonces vemos nosotros que en Éxodo 25, del 10 al 22, dice el Señor, harán también un arca de madera de acacia y pondrán en el arca el testimonio que yo te diré. Y harás un propiciatorio de oro fino, y harás también 2 querubines de oro. Luego dice en el versículo 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces estamos viendo que cuando le dice que le haga un tabernáculo, que le haga un santuario, verdaderamente estamos viendo el motivo es para estar con ellos. Pero inmediatamente él viene y entonces le habla del arca del pacto y le dice que haga un arca. Y que sobre esa arca él ponga un propiciatorio. Nosotros sabemos que el propiciatorio es una laminita de oro que se pone sobre el arca para cubrir lo que está allá adentro. Y sobre esa laminita dice que pone 2 querubines, son 2 ángeles. Nosotros conocemos muy bien la figura y los vemos que están así. Y entonces algo importante es que él dice en el versículo 22, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Entonces, él está diciendo, me declararé a ti, o sea, le va a hablar, se va a manifestar, se va a revelar a Moisés. Pero esa palabra, me declararé, en hebreo es ya'ad, y esa palabra denota realizar una cita. Fíjese lo que significa esa palabra, por eso es tan importante ir a buscar las palabras originales, porque muchas veces en las traducciones se pierde lo que verdaderamente Dios está diciendo, pero Él está diciendo que Él va a hacer una cita desde ese lugar, desde ahí.
Él lo va a invitar a tener una cita porque Él le va a hablar, Él se va a manifestar y Él se va a revelar. ¿Por qué? Porque Él quiere habitar en medio de su pueblo, quiere hablar con su pueblo, quiere tener relación y comunión con su pueblo. Así que el lugar de las citas de Dios, las santas convocaciones, es en el tabernáculo. Por eso es que les manda a construir un tabernáculo, porque es el lugar de las santas convocaciones. Y él, eso es lo que está diciendo. Pastora Marita lo explicó muy bien la semana pasada, ¿verdad? Que estas fiestas son santas convocaciones. ¿Por qué sí? ¿Qué quiere decir que son santas convocaciones? La palabra santo no solamente, y lo hemos hablado en otras oportunidades, no solo tiene que ver con la limpieza espiritual de una persona, sino también significa apartarse. Y lo hemos dicho otras veces, nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque Dios nos apartó para Él. La iglesia es santa. ¿Por qué? Porque Dios la apartó para Él. Entonces, estas fiestas son santas convocaciones. ¿Por qué? Porque es Dios el que está apartando ese día, esa fecha, y nos está invitando para que vengamos a Él. Es una invitación de Dios, por eso es una santa convocación. Apartado el día, la hora, el tiempo para que Dios nos hable. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Así que vemos nosotros que el propiciatorio del arca del pacto y el propiciatorio con los querubines es el lugar donde Dios le habla a Moisés para hablar a su pueblo. Entonces, yo les hablo de esto porque es importantísimo que nosotros veamos que esas citas divinas, la intención de Dios es comunicarse con su pueblo. Dios desde el principio, mis amados, ese fue el deseo de su corazón, crear al hombre para tener relación con el hombre, para tener comunión con el hombre. Era lo que Él quería. Entonces, luego, si nosotros vamos a Éxodo 29. Quisiera que por favor me acompañara. En Éxodo 29, nosotros vamos a ver que el Señor le pide que hagan un altar de bronce. Podemos verlo en el versículo 38 y dice la palabra del Señor. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar. 2 corderos de un año cada día. Mire qué importante, pero es 29 y dice, esto es lo que ofrecerá sobre el altar. 2 corderos de un año cada día continuamente ofrecerás. Uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Y además con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina. Y dice en el versículo 43, y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová. Entonces fíjese que Él les está diciendo que hagan un altar, es el altar del sacrificio. En ese altar nosotros lo hemos asociado más a cuando se hacen los sacrificios de la expiación, que cuando se hacen sacrificios de paz, cuando se hacen sacrificios de ofrendas que son gratas a Dios. Pero Él estaba hablando aquí en este momento de hacer las ofrendas diarias, que eran las ofrendas que se hacían para agradar a Dios, olor grato, olor fragante al Señor. También ofrendas de paz, que eso le agradaba. Pero Él dice que cuando hagan estas ofrendas, fíjese cuál es la intención del corazón de Dios de estas ofrendas diarias. Y dice, me reuniré con los hijos de Israel
el lugar será santificado con mi gloria. Cuando Él dice que ese lugar va a ser santificado con su gloria, Él está hablando con su presencia. Nosotros sabemos que la gloria de Dios es la presencia de Dios. A eso se refiere. Imagínense, va a ser santificado con mi presencia. ¿Por qué? Porque ahí va a estar Dios. Ahí va a estar Él. Y ese es otro lugar de revelación, pero ese es otro lugar donde Dios también se manifiesta. Entonces estamos viendo que cada lugar del tabernáculo tenía como propósito la relación de Dios con su pueblo. Y mire qué importante, porque dice en el versículo 44, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces cuando dice voy a santificar a Aarón y a sus hijos, es los voy a apartar a ellos para que sean mis sacerdotes. Eso es realmente lo que él está diciendo, los va a apartar. Y vemos nosotros que dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así que yo le estoy leyendo a usted estas citas bíblicas porque yo quiero mostrarles que el deseo de Dios realmente es habitar con nosotros, es estar con nosotros, es estar en nosotros. Él no es un Dios lejano. Y muchas veces nosotros tenemos la idea que Dios está tan lejos, hay gente que dice, está viendo que Júpiter nos choque con Saturno y tienen una idea tan diferente a lo que es Dios, pero aquí estamos viendo que el propósito de Dios al sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida era porque quería ser su Dios y que ellos fueran su pueblo, era tener relación con ellos, era que ellos amaran a Dios, que se acercaran a Dios. Y por eso es que cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, Él viene a quitar el concepto de Dios para poner el concepto de Padre, porque se supone que un verdadero padre es aquel que vela por sus hijos, que cuida a sus hijos, que ama a sus hijos, que siempre está con sus hijos, que habita con sus hijos. Y entonces el Señor Jesucristo viene para mostrarnos una imagen diferente a la que ellos tenían de Dios. Para ellos Dios estaba tan lejano porque nosotros sabemos que hubo un momento en el tabernáculo donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a hacer el sacrificio de la expiación. Entonces ellos tenían la idea de que solo el sacerdote se podía acercar a Dios y ellos no. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él viene para mostrarnos que Él abrió un camino nuevo y vivo, dice el libro de Hebreos, a través de su sangre, para que pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia y obtener oportuno socorro, porque eso es lo que quiere el Señor, acercarse, ayudarnos, mostrarse como ese Padre bueno de amor y misericordia. Así que usted está viendo que tanto cuando Él pide el tabernáculo, Él está diciendo, porque quiero habitar con ustedes, porque quiero vivir con ustedes, porque yo quiero estar con ustedes. Eso es verdaderamente lo que Dios quiere. Y aún estamos viendo por qué eran los sacrificios diarios, esos sacrificios que Él pedía de todos los días, para que pudiéramos acercarnos a Dios y oír a Dios. Esa era la intención del Señor. Pero hay un problema. Y el problema es que hay algo que nos aparta de Dios. Y lo que verdaderamente a nosotros nos aparta de Dios es el pecado. Usted sabe que Dios puso a Adán en el paraíso. Y todos los días en el crepúsculo, Dios hablaba con él, lo visitaba, compartía con él, estaba con él. Pero ¿qué pasó? Adán pecó. Y cuando Adán pecó, salió de Dios. Cuando Él le dijo, ciertamente morirás, la palabra muerte significa separación. Eso es, cuando una persona físicamente muere es porque se separó el alma y el espíritu del cuerpo. Pero cuando Dios está hablando de esta muerte que le dice a Adán, está hablando de la separación de Dios. Y una gente que está en pecado está separada de Dios, está apartada de Dios. Por eso es que dice Pablo, dice él, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Está dormido, pero le está diciendo, levántate de los muertos. ¿Por qué?
Porque una persona que no tiene a Dios en su corazón existe, pero no vive. No tiene paz, no tiene gozo, no tiene contentamiento. La gente busca cómo llenar vacíos, busca cómo escapar de situaciones de sus vidas, porque hay vacíos internos en el corazón y entonces unos usan drogas, otros usan alcohol, otros usan un montón de cosas más, aún el trabajo, para poder llenar algo de lo que tenés adentro, pero realmente lo que uno tiene adentro es ese vacío de Dios, esa necesidad de Dios, porque Él quiere estar contigo y Él dejó un espacio en ti. Por eso cuando tú conoces a Cristo como Señor y Salvador y Él viene y entra a tu corazón, ese vacío se empieza a llenar. ¿Pero por qué puede entrar? Porque Dios ya dejó un espacio adentro de ti para habitar en tu corazón, y mientras Él no habite en ti, ese vacío se va a mantener todo el tiempo. Entonces Dios quería hacer algo, Dios necesitaba hacer algo para volverse a acercar al hombre, porque Él no quiere que el hombre esté separado de Él, sino con Él. Y entonces ahí fue donde Él dijo que iba a tener un día de expiación. Así que la fiesta de la que a mí me toca hablar esta mañana es acerca del Yom Kippur. Y mire, es importante que lo entendamos, porque precisamente este miércoles 15 de septiembre nosotros vamos a celebrar la independencia de Guatemala, pero también ese día a las 6 de la tarde comienza el Yom Kippur, o día de expiación. Entonces yo quisiera que usted, por favor, me acompañara a Levítico 23. Levítico 23, 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis estas santas convocaciones o citas apartadas para Dios serán estas. Usted puede ver ahí, y eso lo explicó Pastora Marita la semana pasada, que de verdad son santas convocaciones, como ya le dije yo, porque son citas divinas que Dios apartó, Dios ya escogió en su calendario divino para que la gente tenga que llegar a donde está Él. Y entonces vemos nosotros que dice la palabra del Señor en Levítico 23, 27. Vamos a ir a Levítico 23, del versículo 27 en adelante. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Fíjese que dice séptimo mes, porque recuérdese que el calendario de Dios es un calendario muy diferente al calendario que nosotros tenemos. Incluso el día para Dios es muy diferente al día como nosotros lo conocemos. Si usted va a Génesis capítulo 1, cuando Dios está formando la creación, está ordenando el caos que había, Él dice, y fue la tarde y la mañana un día. Para el Señor, el día comienza a las 6 de la tarde. De hoy, digamos, y termina a las 6 de la tarde mañana. Para nosotros el día comienza en la madrugada y termina en la noche, a las 12 de la noche. Pero eso es de acuerdo al calendario gregoriano, pero de acuerdo al calendario de Dios es diferente. Entonces, cuando aquí habla del séptimo mes, corresponde para nosotros ahora el mes de septiembre. Este es el tiempo de Dios y Él está diciendo que a los 10 días de este mes será el día de expiación y tendréis santa convocación. O sea, es una cita divina y una santa convocación. Y dice, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
Cuando dice afligiréis vuestras almas, siempre que la Biblia habla de afligir alma, está hablando de ayuno. A eso se refiere. Está hablando de ayuno. Y está diciendo, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Cuando dice ofrenda encendida a Jehová, Él está hablando de expiación. O sea que no solo se sacrifica el animal, sino se quema en holocausto total. A eso se refiere cuando habla de una ofrenda encendida. Luego dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Mire lo que está diciendo. Ese día no trabajan. Ese día no hacen nada. Lo único que tienen que hacer es afligir su alma, es ayunar y sacrificar una ofrenda encendida. ¿Por qué? Porque dice el versículo 38, es día de expiación para reconciliar delante de Jehová vuestro Dios. Fíjese, Él está buscando que nos reconciliemos con Dios, que nosotros nos volvamos a Dios, que nosotros nos apartemos del pecado, de la desobediencia a los mandamientos de Dios para volver a Él. Dice la palabra del Señor en Pedro, dice, Dios no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Así que Dios no quiere estar lejos de nosotros. Dios no quiere que nos perdamos. Dios no quiere que haya destrucción en nuestras vidas. Así que Él escogió un día para que su pueblo se reconciliara con Él y Él pudiera seguir habitando en el tabernáculo junto con su pueblo. Y fíjese que algo importante es que Él le dice también, quiero que me hagas un arca. Y en esa arca yo te voy a decir lo que tú tienes que poner. Pero vas a poner entonces ¿verdad? La propiciación con los querubines en medio que les dije hace un momentito. Pero era algo importante que nosotros tenemos que ver, porque lo que Él le pide que esté adentro del arca del pacto, que nosotros sabemos muy bien, ahí está la vara de Aarón, ahí están las tablas de la ley y está el maná. Eso es lo que estaba adentro del arca del pacto. Y entonces cuando el Señor pidió que pusieran, ¿verdad?, ese azafatito de oro tan lindo con los querubines encima para tapar las tres cosas que estaban adentro del arca del pacto. ¿Y por qué las tenían que tapar? Porque si usted se da cuenta, lo que representa cada una de esas cosas es aquello contra lo que el hombre se rebela. Estaba, dice, la vara de Aarón. ¿Qué significa la vara de Aarón? Significa autoridad. ¿Y qué hace el hombre con la autoridad? Se rebela. Dios mandó mandamientos, no los cumple. El rey daba y decía decretos y cosas que hacer, se rebelaban, no las cumplía. El papá le habla al hijo, el hijo no le importa, da la vuelta y se va. Un maestro da una orden, el alumno no le importa. Su jefe le dice algo, no lo cumple. Realmente hay un problema con la autoridad. Las personas que no saben obedecer y seguir reglas es porque tienen un problema muy serio con la autoridad y lo tienen que corregir. Así que imagínense que si Dios miraba qué pasaba con la autoridad, porque usted sabe que cuando floreció la vara de Aarón fue porque el grupo de Coré y todos ellos se pusieron en contra porque dijeron, ¿acaso Dios le habla únicamente a Moisés? A nosotros también nos hablan, y quisieron levantarse ellos mismos y tener sus propias reglas, y por supuesto que Dios no lo permitió. Vemos que están las tablas de la ley, pero ¿qué hace el hombre con la ley? El mismo Señor, cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando Pablo está hablando acerca de esas cosas, les está diciendo a ellos que ellos, teniendo la ley, no la cumplen. Así que imagínense, están contra los mandamientos de Dios. Y está el maná.
¿Y qué significa? El maná representa la provisión de Dios. ¿Y qué hace el hombre con la provisión de Dios? Reniega. Las personas todo el tiempo renegamos con las cosas de Dios. Es que yo quisiera una casa grande porque tengo una casa pequeña. Y si la casa es grande, yo preferiría una pequeña. Y es que este trabajo no me gusta, es que el jefe que tengo, es que el carro que tengo. Siempre estamos renegando de la provisión de Dios. Nos rebelamos de esa manera. Así que imagínense que si Dios miraba lo que estaba allá adentro, lo que representaba, que es la rebelión del hombre contra la autoridad que Dios puso, contra la provisión que Dios da, contra los mandamientos que nos da para que nos vaya bien en lo que hagamos, pero no queremos cumplirlos. Por supuesto que Dios lo que hubiera hecho es quitarle todo a la persona. Pero por eso Él dijo, van a ser ustedes el arca y van a poner ahí a los querubines para que vengan a cubrir. Pero había algo especial. En medio de los querubines, mis amados, ustedes han visto en las fotos que en medio ponen como una nube, que es la gloria Kabod, la gloria de la presencia. A ese espacio se le llamaba la silla de la misericordia, porque ahí era donde estaba Dios. Y cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, porque solo podía entrar una vez al año, el día de la expiación, que es lo que nosotros conocemos como Yom Kippur, día de expiación. Yom es día, Kippur es expiación, es perdón. Entonces solo podía entrar y podía entrar únicamente con sangre, con la sangre de los machos cabríos. Dice la palabra del Señor en Éxodo 16, son muchos versículos, yo por eso mejor se los voy a resumir. Yo sé que usted ha leído esto, yo sé que usted lo conoce, pero entonces el Señor le pide a Aarón, que era el sumo sacerdote en ese entonces, que tomara 2 machos cabríos. Un macho cabrío, se echaban suerte sobre cada uno de estos machos cabríos. Y entonces fíjese por qué se echaban suertes, porque uno era para la expiación, era el que se iba a sacrificar y la sangre iba a servir para llevarla al propiciatorio. Pero el otro macho cabrío se escogía y se decía para Azazel. Eso significa que Aarón y más tarde los que eran sumos sacerdotes venían y ponían sus manos sobre este macho cabrío. Y al poner sus manos sobre ellos, lo que hacían era colocar encima de este animal los pecados de todo Israel, los pecados de la nación, los pecados de cada persona, los pecados que cometían los sacerdotes, los pecados de todos, los colocaban sobre este animal. Y entonces escogían a una persona especial y cogía a este animal después de haber hecho el rito que hacían y lo sacaban fuera al desierto, lo llevaban a lugares donde el animal no pudiera regresar, para decir que así como estaba tan cerca la misericordia de Dios, así de lejos se llevaban el pecado de Israel. Y eso lo hacían cada año. Pero el sumo sacerdote, antes de hacer expiación por el pueblo, tenía que tomar un cordero y lo tenía que sacrificar por él y su familia. Él tenía que ir primero a hacer sacrificio por él mismo y toda su casa. Y entonces ya entraba en ese momento al propiciatorio. Cuando él entraba al lugar santísimo, ahí era donde usted miraba que entraban con campanitas. ¿Por qué? Porque si estaba en pecado, moría. Y cuando ya no oían el ruido de las campanitas, tenían que sacarlo, porque quería decir que entró en pecado. Y acuérdese que sin santidad nadie puede ver al Señor. Así que primero tenía que hacer sacrificio por él y luego tenía que sacrificar por todo el pueblo. Eso era todos los años y la gente siempre estaba esperando ese día con ayuno, con oración, con súplica a Dios que tuviera misericordia y los perdonara.
Así que imagínense estar esperando, ¿será que nos va a perdonar? ¿Será que no nos va a perdonar? Y era aquella inquietud. Pero algo importante que nosotros tenemos que saber es que esto era una sombra realmente de lo que iba a suceder cuando el Señor enviara al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, imagínense que venía el sumo sacerdote y cogía la sangre del animal que era para sacrificio a Jehová. Y entonces él entraba y sobre el propiciatorio, que era esa laminita que cubría la caja donde era el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, como le dije, la vara de Aarón y el maná, era para que cuando el Señor viera sangre y no viera el pecado. Así que por eso le llamaban la silla de la misericordia, porque Dios permitía, Él estaba ahí para perdonar, como lo quiere perdonar a usted y me quiere perdonar a mí ahora, en este tiempo, con los pecados que cometemos. Pero esta era una sombra de algo que Dios iba a hacer más adelante, porque Él sabía que iba a enviar a su Hijo Jesucristo, y que cuando su Hijo Jesucristo viniera, algo grande y maravilloso iba a pasar. Quiero contarle que la lectura que hacen en el día del Yom Kippur en Israel es Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo, al único, al que ama, en sacrificio. Y usted sabe que Abraham va con su hijo, y cuando van subiendo, entonces viene Isaac y le dice, Padre mío, sí, hijo mío, y le dice, llevas el fuego y llevas la leña para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Y entonces viene Abraham y le dice, Jehová se proveerá de cordero, hijo mío. Y entonces siguen subiendo, pero cuando llegan a la cima se dan cuenta de que no hay cordero. Así que en ese momento Isaac se da cuenta que el cordero es él. Y entonces Abraham lo acuesta sobre el altar del sacrificio, ata a su hijo. Y cuando levanta el puñal, porque ya lo va a ensartar en el corazón de su hijo, el ángel de Jehová le habla y le dice, Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque ya veo que temes a Dios. Y entonces él vio hacia arriba, y cuando vio hacia arriba oyó, detrás de él había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y entonces Abraham quitó a su hijo y colocó al carnero. Ahí Dios le mostró exactamente lo que él iba a hacer con nosotros con el tiempo. Y entonces le dijo, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único al que amas, te bendeciré. Y dice, tu pueblo poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí le muestra la sustitución, ahí le muestra cómo él vino y quitó a un cordero, al hijo de Abraham, para poner un cordero. Entonces ahí vemos lo que él proveyó fue al cordero en lugar de Isaac. Y muchos años después hubo otro padre que coge a su hijo y lo lleva al altar del sacrificio. Pero ahí no hay una voz que le diga, ya no le hagas daño al muchacho. No, ahí él puso a su mismo hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por usted y por mí, para perdonarnos. Y esa es la sangre que nos lava, que nos limpia, que nos redime. Ese es nuestro Yom Kippur. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Hebreo que nosotros ya no necesitamos que estén matando constantemente animales, porque el Señor Jesucristo fue una vez a la cruz y para siempre, para transformar nuestras vidas y cambiarnos. Entonces, ¿por qué tenemos que celebrar el Yom Kippur? Primero, porque dice la palabra del Señor que es perpetuo. Es una fiesta perpetua porque todo apunta a Jesucristo. Y usted dirá, sí, pero Jesús ya vino, sí, pero Jesús ya murió, sí, pero resucitó, nos salvó, nos perdonó, nos lavó con su sangre, ahora nosotros ya tenemos acceso al Padre. Sí, pero tristemente
seguimos pecando, mis amados. Seguimos cometiendo errores, seguimos desobedeciendo la palabra, seguimos ofendiendo a Dios, seguimos lastimando el corazón aún de los que amamos. Y es más, nos herimos a nosotros mismos. Y entonces Dios nos llama a un arrepentimiento verdadero. Y si usted mira en Isaías 58, Isaías 58 es bellísimo, porque aquí habla. Y el título que le da la Reina Valera a este pasaje es el verdadero ayuno. ¿Y sabe qué? Porque habla del verdadero ayuno, porque está hablando del ayuno del Yom Kippur, del ayuno que pide Dios, el ayuno de arrepentimiento. Y entonces dice la palabra, empieza diciendo el verso 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Al decir que él tiene que hablar como voz de trompeta, alzando su voz, es cuando uno se pone rojo de los gritos que mete, porque Dios quiere que todos escuchen. Y dice que me buscan cada día, oiga eso, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, o sea, quieren respuestas mías, quieren que yo les diga qué deben de hacer, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Mire lo que dice. Se acercan a mí como que ustedes fueran justos. Quieren que yo los bendiga. Quieren que yo los ayude. Quieren que yo cambie sus vidas. Como que si ustedes fueran justos. Y lo primero que hacen, dice, es oprimir a sus trabajadores. No les pagan su sueldo a tiempo. Les disminuyen. Mire de lo que está hablando, mire de lo que Dios está diciendo y por qué quiere que ayunemos. Dice, he aquí, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ustedes me están pidiendo que yo los perdone, pero ustedes no perdonan. Ahí andan ustedes desmayándose, poniendo la cabeza inclinada, que todos miren, que ahí están ayunando, que los miren con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Ese no es el ayuno que yo quiero. El ayuno que yo quiero es que ustedes desaten a los que tienen atados, que ustedes perdonen y limpien sus corazones. Que ustedes tengan misericordia como quieren que yo tenga misericordia de ustedes. Mire por qué les está hablando del ayuno del Yom Kippur. Y dígame algo, ¿no es esto lo que nosotros hacemos? Hasta nos enojamos con Dios y no nos contesta. Pero no nos ponemos a pensar lo injustos que nosotros somos con los demás, con nosotros mismos, con los que nos aman. Mire, continúa diciendo qué es lo que Él quiere. El ayuno que yo escogí no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Pasamos a la par de esa gente con banderitas blancas ustedes, ni los volteamos a ver. Y es gente, imagínense la humillación para ellos, salir a pedir limosna para poderle darte comer a su familia y nosotros ni los volteamos a ver. Y está diciendo el Señor, no es que partas tu pan con el hambriento. El día del ayuno, ¿sabe qué deberíamos de hacer? Cocinar rico, irnos a la calle y repartirle la comida
a esos que están pidiendo que no tienen que comer. Nosotros no nos ponemos a pensar en esas cosas, pero Dios sí. Y sabe que es lo tremendo. Yo le puedo seguir leyendo todo lo que dice el ayuno escogido por Dios, pero por favor, yo no tengo el tiempo para hablar de todo esto, pero usted sí tiene el tiempo para leerlo en su casa despacio, meditándole, pidiéndole a Dios que lo ayude. Pero fíjese que hay recompensas. Cuando uno obedece a Dios, cuando uno obedece los mandamientos, cuando uno se arrepiente, cuando uno se humilla de corazón, cuando uno se vuelve a Dios y hace las cosas que Él quiere. Mire lo que dice el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirás él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Mire lo que Él quiere para nosotros con este arrepentimiento. Y sabe que cuando Él dijo que celebraran el Yom Kippur, Él dijo, oren, pidan perdón, porque expiación es perdón. Entonces era el día de la humillación, el día de pedir perdón por nuestros pecados y el día de perdonar a los demás, el día de desatar a aquellos que nos lastimaron, que nos hicieron daño, pero que nosotros también les hemos hecho daño. Tal vez estamos enojados porque no nos vengamos en decirle tú aquí, tú allá, pero nos hemos dedicado a hablarle mal a la gente de esa persona. Así que los hemos dañado tanto como ellos nos dañaron a nosotros. Pero está diciendo el Señor, desátate ya de ellos y desátalos, sé libre y hazlos libre a ellos. Pero lo importante es que le dice a Aarón que hay que orar por la nación. Oiga, por la nación. Hay que orar por los sacerdotes, o sea, la iglesia, pidiendo perdón por la nación, pidiendo perdón por los errores de la iglesia, pidiendo perdón por nuestras familias, pidiendo perdón por nosotros mismos. Y ¿sabe algo? Pastora Marita se lo decía la semana pasada, el 15 de septiembre, coincidió este año que el 15 de septiembre empieza el Yom Kippur, el día del arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Hay tanto que tenemos que pedir perdón por Guatemala. Quiero contarle algo. Usted sabe que estamos orando por Guatemala todos los días y especialmente hay un grupo que todos los días del 1 al 7 de cada mes por Zoom se convoca para orar por la nación. Oramos por el organismo judicial, se ora también por el ejecutivo, se ora también el legislativo y el judicial, y se ora por los medios de comunicación y se ora por todo lo que tiene que ver con la nación. Pero hay tanto que pedir perdón, pues en esto de que estamos orando por Guatemala, el Señor dijo algo. Dijo que el 15 de septiembre se cumplen 200 años de la independencia de Guatemala. Empieza una nueva dispensación. Cuando Él dice que empieza una nueva dispensación, está hablando que empieza una nueva administración. Y Él dijo que teníamos que arrepentirnos y pedir perdón desde la primera dispensación de Guatemala, o sea, el primer gobierno de Guatemala del 15 de septiembre de 1821. Porque Guatemala, usted nunca ha leído, nunca estudió en el colegio que hubo guerra, que hubo muertos peleando por la independencia de la nación, sino que realmente lo que sucedió es que los criollos, que también eran españoles, pero nacidos en Guatemala porque eran hijos de padre español y madre española, pero ya nacidos aquí, se cansaron de pagar impuestos y entonces ellos decidieron entrar en componendas con los españoles que gobernaban para que los dejaran a ellos seguir adelante con la nación. Y entonces entraron en componendas, les entregaron las tierras que ellos pedían para que se volvieran los dueños. O sea,
desde ahí comenzó la corrupción. Guatemala ha sido una nación donde ha habido mucho derramamiento de sangre, ha habido demasiada corrupción. Ustedes saben lo que sucedió, la guerra interna. Mire, podemos hablar de tantas cosas que han pasado, pero no estamos aquí para juzgar a la nación, sino para pedir perdón por la nación, pedir perdón por Guatemala, pedir perdón por todos los gobernantes que hemos tenido, que no han sido buenos administradores de lo que han hecho. Y estamos viendo nosotros que el Señor nos está dando una oportunidad muy grande ahora para poderlo hacer. Eso es lo que Él quiere, que nosotros verdaderamente nos arrepintamos y pidamos perdón. Por eso es que hoy nosotros vamos a compartir la Santa Cena. ¿Por qué vamos a compartir esta cena? Porque vamos a pedir perdón por Guatemala. Vamos a pedir perdón por la nación. Vamos a pedir perdón por todos los guatemaltecos. Y sabe que en el mundo entero, todas las naciones, al igual que nosotros, están sufriendo la pandemia. Y no solo la pandemia, sino todo lo que la pandemia ha provocado, como es casi quiebra económica de las naciones. Estamos viendo que ha afectado la economía de los países, que ha afectado a muchas familias con el luto. Estamos viendo todo lo que está sucediendo, pues este es un buen tiempo para arrepentirnos y decirnos, Señor, es cierto, nosotros hemos pecado contra el cielo y contra ti. No somos dignos de llamarnos tus hijos, Señor, pero tú eres misericordioso y clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y queremos humillarnos, Señor, queremos humillarnos delante de ti, reconociendo como lo hizo Daniel, Señor, en el capítulo 9. Daniel reconoció en el capítulo 9 que desde sus padres la nación toda había pecado contra ti porque no había obedecido tus mandamientos. Reconoció que desde todos, Señor, los reyes, los príncipes, todos habían pecado contra ti y que lo que les estaba pasando, que era estar ellos, Señor, en la cautividad en Babilonia, era justo, porque tú eres un Dios justo. Conocieron que eres un Dios justo y Él conoció, Señor, que era justo estar, Señor, en Babilonia, porque tú habías advertido en tu palabra que el máximo castigo para Israel si no obedecía era sacarlo de la tierra de pacto, y lo sacaste, Señor. Y él entendió que tú ya lo habías dicho, pero que aún así no obedecieron y por eso estaban ahí. Pero sabía que el arrepentirse, el pedirte perdón, el humillarse y reconocer el pecado de sus antepasados, no para irlos a acusar delante de ti, sino para pedir perdón por ellos, Señor, era la forma en que tú ibas a hacer algo. Hoy venimos a pedirte perdón por Guatemala. Hoy venimos a pedirte perdón por nuestros gobernantes. Hoy venimos a pedirte perdón por todos aquellos en los que tú confiaste, poniéndolos en un lugar importante, Señor, pero robaron, aceptaron la corrupción e hicieron cosas conforme a sus intereses personales y a sus intereses de partido, Señor. Pero se olvidaron que eran administradores de Guatemala, que te pertenece a ti, que es una nación oveja, que es una nación que tú escogiste para que el nombre de Guatemala esté escrito en el libro de las naciones, Señor, que han de ser salvas, como dice Apocalipsis, Señor. Hemos pecado contra ti, pero hoy, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a suplicarte misericordia, venimos a suplicar tu perdón, venimos a suplicarte, Señor, que veas la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario, Señor, para tomar nuestro pecado, como pasó con Azazel. Sobre ese macho cabrío Azazel ponían los pecados del pueblo y lo sacaban de la ciudad. Por eso a Jesús lo crucificaron afuera de la ciudad. Pero la Biblia dice que tú pusiste sobre él el pecado de todos nosotros. Está en Isaías 53. Pero sobre nosotros pusiste la justicia de Cristo. Por eso es que somos justos, no porque seamos perfectos o buenos, sino porque la justicia de Cristo nos la diste a nosotros. Fue un intercambio divino, Señor. Él tomó nuestro pecado y nosotros su justicia.
por ese sacrificio de Jesús, salva a Guatemala. Por ese sacrificio de Jesús, saca al COVID de Guatemala. Por ese sacrificio de Jesús, reprende y echa fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu de escasez, todo espíritu de pobreza, Señor, todo espíritu de falta de trabajo, mi Rey, que hay en esta nación. El odio de hermanos contra hermanos, Señor, las etnias se pelean entre sí. Y eso no es lo que tú quieres. Hemos sido egoístas, Señor. No le damos el pan al hambriento, no ayudamos al necesitado. Y lo que es peor, estamos llenos de rencores y de resentimientos, odiando a las personas que un día, que a lo mejor ni cuenta se dieron, nos ofendieron. Pero nosotros seguimos atados porque no los queremos soltar, como dice tu palabra. Hemos pecado contra ti. Y el único que puede verdaderamente rescatarnos y salvarnos y ayudarnos eres tu Padre. Por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nos acogemos al Cordero de Dios, nos acogemos a la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Nos acogemos, Señor, a ese nuevo pacto que en su sangre Él hizo contigo, para que haya redención para nuestra nación, para que haya redención para Guatemala, para que haya otra oportunidad para levantarnos y rescatarnos, para que Guatemala se levante, porque es lo que esta nación necesita. Así que, Señor, yo te pido hoy misericordia, y en el nombre de Jesús, Señor, vamos a compartir en este momento la Santa Cena, y rogamos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, que nos ayudes, Padre, que nos ayude, Señor. Ten misericordia y gracias. Gracias, Señor. Para mí no es casualidad que un 15 de septiembre comenzara el Yom Kippur, el día donde tú llamabas a tu pueblo a arrepentirse, a humillarse. Señor, danos la capacidad de poder ayunar. Yo te pido, Señor, que este día todos podamos entrar a un ayuno, Señor. Todos los guatemaltecos, especialmente los que estamos viendo esta enseñanza, por favor, hermanos, ayunemos. Este es un día de ayuno, este es un día de clamor y de súplica para que el Señor libere a Guatemala de todo lo que nos está pasando, y sobre todo de esa enfermedad tremenda que ha traído tanto dolor y duelo a muchos hogares. Así que yo los invito que empecemos este 15 tomando nosotros Santa Cena, ayunando para que Dios nos perdone y salve a Guatemala y libere a Guatemala. Así que, Señor, hoy vamos a tomar Santa Cena por nuestra nación. Es por Guatemala, Señor, que nosotros comemos el pan. Es por Guatemala, porque la Biblia dice que sobre ti fueron colocados los pecados. Por lo tanto, los pecados de Guatemala, desde el 15 de septiembre de 1821, Señor, hasta el día de hoy, los ponemos sobre ti. Y como tú dijiste, que hagamos esto para recordarnos de ti, para que hagamos memoria de ti, hoy hacemos la memoria que por ti Guatemala será libre. Comamos el pan. Ahora, Señor, tú levantaste la copa y dijiste, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no la voy a beber más con ustedes hasta el día que regrese. Y estamos esperando que regreses, Jesús. Ven, Señor, y mientras tanto, este jugo de uva que representa tu sangre, declaramos que es derramada sobre Guatemala para el perdón de sus pecados y su liberación por Cristo Jesús. Bebamos del jugo. Ahora, Padre, yo te doy gracias, porque dice, yo quiero explicar esto para poder terminar. La obra de expiación, o sea, del perdón total, donde vamos a ser redimidos totalmente de todo,
fue hecha una vez y para siempre cuando Jesús murió por nuestros pecados sobre el madero. Pero el día de la expiación se cumplirá en su retorno, en el momento en el que lleguen a su terminación las 70 semanas profetizadas por Daniel, pues este día será eliminado el pecado para siempre. La salvación tiene 3 tiempos. Lo hemos hablado otras veces. La salvación tiene un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. El tiempo pasado de la salvación se llama justificación. Eso quiere decir que fuimos declarados no culpables porque Jesús tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. En ese momento somos perdonados y liberados. Pero luego tenemos nosotros lo que es la santificación. Y con la santificación, eso quiere decir que ese es el tiempo presente. Ese es el tiempo en que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, que el Señor nos limpia, nos perdona, nos liberta, cancela maldiciones generacionales y restaura. Y es un proceso. Mientras estamos en este mundo, vamos en un proceso. Por eso dice que el que empezó en nosotros la obra la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo venga. Pero está el futuro. El futuro es la glorificación. Y entonces lo importante que usted tiene que saber es que con la justificación, que es el tiempo pasado, el Señor nos perdona el pecado. En el presente, que es la santificación, el Señor nos va limpiando del pecado. Pero en la glorificación, que es cuando ya el Señor Jesucristo viene y los que se adelantaron regresan con Él con un cuerpo glorificado, nos hace libres del pecado. Por eso la expiación será totalmente hasta que Él regrese. Y mientras Él regrese, nos tenemos que seguir arrepintiendo, tenemos que seguir pidiendo perdón de nuestros pecados y tenemos que seguir celebrando el Yom Kippur, porque a eso apunta el Yom Kippur, a ese día en que Él nos librará totalmente del pecado. Así que, Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de entender hoy, porque esta fiesta divina, esta santa convocación, la tenemos que celebrar. Yo bendigo a mis hermanos y te pido que ellos hayan logrado entender verdaderamente lo que es esto y de lo que se trata, Padre. Así que yo los bendigo, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús y pido al Padre que por favor inquiete nuestro corazón para que todos hagamos un ayuno, empezando el 15 a las 6 de la tarde y terminándolo el 16 a las 6 de la tarde. Puede ser el ayuno de Daniel, que usted puede comer únicamente vegetales, frutas. Puede ser que se quite un tiempo de comida nada más, o puede hacer un ayuno total, lo que el Señor ponga en su corazón, pero acuérdese, no solo usted, la nación entera necesita del Señor. Amén. Bueno, gracias, Padre, por ese mensaje precioso que nos diste hoy de lo que es Yom Kippur. Y de forma personal, yo creo que deberíamos tener todos nuestro Yom Kippur todos los días y pedirle perdón al Señor todas las noches por haberlo ofendido a Él o por haber ofendido a nuestro prójimo, por haber pecado contra Él. Ese debería ser verdaderamente nuestra acción de todos los días, nuestros pequeños Yom Kippur, permanentes Yom Kippur. Hemos llegado entonces ya, hermanos, a casi al final de nuestro servicio, de nuestra reunión, y como siempre podemos honrar al Señor, sembrando en el reino, sembrando nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y cumpliendo así con el principio que Él establece para bendecirnos. Yo les invito a que dispongan en su corazón entregarle lo que al Señor nos pide. Como dice su palabra, oremos sobre esas ofrendas. Como dice su palabra en Proverbios,
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así es que gracias, bendito Padre, gracias, recibimos esa bendición al entregarte, Señor, lo que tú nos pides, sabiendo que tú abrirás las ventanas del cielo, Señor, para que sobreabunde en bendiciones para nosotros y nuestra vida. Te pedimos también, Señor, por aquellos hermanos que, pasando alguna circunstancia especial de falta de trabajo, limitación de ingresos, también necesitan, Señor, de tu bendición. Oramos por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En pantalla pueden ustedes ver, como siempre, los lugares y la forma como pueden hacer llegar sus diezmos y sus ofrendas. Así también, a continuación pueden ustedes ver en el video las actividades de la Iglesia Llaves de Sión, en donde las invitamos a que participen de forma semanal en todas, si es posible. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestra reunión. Gracias por acompañarnos y pedimos al Señor muchas bendiciones para sus vidas y los esperamos el próximo domingo. Dios los bendiga.